Hola a todos, me alegra poder saludarles y tener la oportunidad de estudiar juntos esta clase. Gracias por acompañarme orando para iniciar. Padre nuestro, exaltamos tu nombre y alabamos tu grandeza y tus obras llenas de misericordia y bondad. Pedimos tu perdón por nuestros pecados en sincero arrepentimiento y deseamos que cada día en tu paciencia y amor seamos animados por tu Santo Espíritu, recordando tus promesas de vida y de reconciliación contigo, Señor Santo. Te rogamos por aquellos que padecen de enfermedad y tribulaciones, por nuestros hermanos en cualquier lugar que se encuentren, para que seas con ellos y les abrigues tan bien como a nosotros con tu mano piadosa. Abre nuestro entendimiento para esta clase y lo que tú deseas transmitirnos por este medio. Ayúdanos a luchar contra el enemigo y a aprender a defendernos por los medios que tú provees. Pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ya en las clases pasadas habíamos hablado de lo necesario que es consagrar nuestro vivir a Cristo y confiar en Él en todo momento. Ciertamente muchos de ustedes expresaron sus comentarios coincidiendo en que son movidos y perturbados por el enemigo en cuanto se deciden orar o estudiar. Bueno, pues seguro que no es casualidad que el enemigo nos distrae como lo comentábamos en la clase pasada. Alguien nos externaba que cuando intentaba orar le daba sueño. Y otros dicen que cuando desean estudiar apenas abren sus Biblias y recuerdan algunos pendientes y en ese momento abandonan el estudio para ir a ocuparse de resolverlos. Pero justamente la intención del método que estamos estudiando es que reconozcamos cómo el enemigo es quien está detrás de esto y que no debemos hacer caso a los distractores. También creo que es bueno hacer un hábito de lectura. Y esto va un poco en contra de nuestra cultura, ya que en este país no somos buenos lectores. Las estadísticas reflejan que carecemos de esa buena costumbre. Si alguien se pregunta, ¿Dios quiere que leamos? La respuesta es absoluta y muy clara. Sí. Por eso ha dejado su palabra para nosotros. Él sabía que iba a quedar su palabra escrita, ha inspirado a todos los escritores de la Biblia para que la leamos. Estamos conscientes de que muchos cristianos se conforman con escuchar el sermón y asisten a alguna clase, ya sea una clase bíblica dominical o entre semana, y solamente eso. Pues lo hemos comprobado, la mayoría solamente toma la hoja de guía para el estudio y apenas la leen. Claro que es muy bueno aprovechar los recursos actuales. Tenemos sermones grabados. Esta misma clase está grabada para que usted la pueda escuchar en el lugar y la hora que le sea posible. Pero hermanos, nuestro consejo es que se involucren en una lectura de preferencia diaria, porque nada puede sustituir el que usted reciba el mensaje bíblico de manera directa. Haga caso y le garantizamos que si lo hace con su dedicación y en comunión espiritual, recibirá mensaje de una forma muy particular, personal, y su entendimiento se deleitará en las cosas de Dios en una manera muy especial. Bien, pues una vez dado tal consejo, le invito a estudiar el capítulo preparado para el día de hoy. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, del autor Thomas Brooks, capítulo 12. Satanás tiene otro método para hacer daño a los creyentes. Si no puede lograr que pequen o sean distraídos, tratará de hacerles infelices y miserables como creyentes. Esto desea lograrlo haciéndoles dudar de su salvación. Gusta de llenar las mentes de los creyentes con dudas e interrogantes. ¿Soy realmente cristiano? ¿Está firme y segura mi esperanza de la vida eterna? ¿Es el gozo cristiano que siento una buena emoción y nada más? Si no tengo gozo constante, ¿significa que no soy realmente hijo de Dios? Uno de los métodos de Satanás es atacar a los cristianos llenándoles de interrogantes, dudas, incertidumbre y miseria. Para conseguir esto, Satanás utiliza 3 métodos. Primero, Satanás procurará
que los creyentes siempre estén preocupados acerca de sus pecados. Hará que sus pecados les parezcan tan grandes que no puedan pensar en otra cosa, especialmente que no piensen en su Salvador. Ningún creyente debe pensar del pecado en esta manera. Es cierto que el pecado rodea a los creyentes y que éstos todavía pecan. No obstante, el pecado no tiene poder para condenarles. El Señor Jesús ha pagado por todos y cada uno de los pecados de los creyentes. Pero ello no hace que el creyente deje de pecar totalmente. Es decir, todavía no son perfectos. Se han de equivocar. Lucharán contra los impulsos de su carne y pero muy poco a poco irán dejando el pecado. Sin embargo, debemos de recordar y estar muy seguros de que la sangre que Cristo derramó al morir en la cruz quita la condenación del pecado de cada creyente. Cuando leemos Romanos 8, versículo 1, se nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos hablado en otro momento acerca de lo que significa estar en Cristo, todo lo que implica ser justificados por Él, vivir en Él. También Cristo les libra del reino de Satanás y del poder dominante del pecado. Un creyente ya no pertenece a ese reino como un esclavo. Ahí mismo en Romanos, capítulo 6, versículo 14, se nos dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Los cristianos auténticos ya no son los esclavos del pecado. Advierten su peligro y pelean contra él. Uno se da cuenta cuando está enfrentando un paso peligroso y hay riesgo de pecado. Al contrario del inconverso, los creyentes sí nos enfrentamos ante una batalla tratando de negarle a la carne lo que se le antoja, lo que le apetece y que no es saludable para el espíritu. Se nos dice en Gálatas 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El espíritu a través de la conciencia nos dice lo que no debemos hacer. Ahora somos conscientes de lo que es pecaminoso. Aunque el pecado todavía influye en los hijos de Dios y se revela, no puede controlarles ni dominarles totalmente. Es gracias a que hemos nacido del Espíritu que estaremos muy incómodos pecando. Los creyentes ya no pecan libremente ni felizmente. Internamente las cadenas que los ataba a una vida puramente carnal han desaparecido. El poder del pecado ha sido quebrantado por Cristo. Por lo tanto, el creyente no debe caer en el error de pensar solamente en sus pecados cometidos. El creyente, cada vez que se sienta culpable, debe tener un acto de meditación y arrepentimiento genuino. Orar a Dios, expresándole su dolor por haber pecado, y luego descansar. Es necesario dar el paso más allá y pasar de ello porque Cristo nos libera. No escuchemos al enemigo, quien desea retenernos en infelicidad y falta de comunión. Segundo, los creyentes deben guardar en mente qué tan seguido Dios promete el perdón del pecado en la Biblia. Es cierto que deben pelear contra el pecado y, sin embargo, en este mundo el pecado no será erradicado de sus vidas. Solamente en la nueva vida, la eterna, es que no habrá ya lugar para el pecado. No deben de fijarse tanto en los pecados que pierdan de vista la grandeza del perdón del pecado. Dios nos promete olvidar nuestro pecado. Recordemos, en Isaías 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí
y no me acordaré de tus pecados. Recordemos que aun cuando el pecado sea grande, la gracia es mucho mayor. Porque así es el poder de Dios, inmensurable, y su soberanía es absoluta. Se nos dice en Romanos 5, versículo 20, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo ha pagado por los pecados de su pueblo. Nadie más lo pudo hacer. En 2 de Corintios el apóstol Pablo nos expresa en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los creyentes no se sentirían miserables si otra persona pagara una deuda suya. Yo, por ejemplo, aceptaría de muy buena gana que alguien pagara las deudas que tengo, por ejemplo, con el banco. Bueno, pues Cristo ha pagado la deuda de los pecados que cada creyente debía a Dios. Por lo tanto, los creyentes no deben de sentirse miserables y deprimidos como si su deuda no hubiese sido pagada. Tercero, esto no quiere decir que los creyentes deben volverse descuidados hacia el pecado. En el capítulo anterior decíamos que no nos vamos a relajar y descuidar nuestra manera de vivir. Satanás quiere que estén alarmados y aterrorizados por sus pecados. Los motivos de Dios en permitir que los creyentes estén preocupados por el pecado son otros. Él nos quiere atentos y vigilantes, que es distinto, no angustiados. Dios quiere que los creyentes se mantengan en humildad, que busquen la ayuda de Dios para mortificar el pecado, el refuerzo del Espíritu Santo. Un auténtico hijo de Dios se sabe incapaz de afrontar la vida sin Cristo. Por ello debe de ir a Él cada día y pedir su compañía. El cristiano se acostumbra a pedir y Dios ama eso. Él nos dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Esto está en Mateo 7, del 7 al 8. Quiere que dependan de Cristo para su perdón y fortaleza. Pero no olvidemos que Dios quiere que tengan compasión para aquellos que son sujetos a las mismas debilidades y para los que han caído en pecado. Por ello es que un creyente maduro no critica a otro cuando éste peca, porque ha comprendido que el camino está lleno de peligros y algunos de nosotros libramos unos pecados y otros libran otros, pero sépanlo bien, nadie los libra a todos. Deberá de crecer en nosotros la paciencia por aquellos que no han superado lo que nosotros ya hemos logrado. También quiere el Señor que anhelen profundamente la liberación completa del pecado en el cielo. Queremos algún día ya no pecar y sabemos que eso será posible solamente en el cielo. Dios logra estos propósitos dejando que luchen y que sean ejercitados con los remanentes del pecado. Los creyentes que están deprimidos, miserables y aterrorizados a causa de sus pecados deben arrepentirse de este estado mental. Su depresión es ocasionada por su propia ignorancia o incredulidad, o por ambas. Debemos entender que el amor de Dios es completo, libre, eterno y abundante. La muerte y los sufrimientos de Cristo son ampliamente suficientes para perdonar todos nuestros pecados para siempre. Todos los hijos de Dios debemos comprender mejor el valor de la gloria y la suficiencia de la justicia de Cristo, la cual les ha sido imputada. Debemos creer más la gloriosa e inquebrantable realidad de nuestra unión espiritual con Cristo. Si tan solo los creyentes
creyéramos más la verdad de estas cosas, no seríamos deprimidos y abrumados por Satanás, ni por nuestros pecados. Adelante, número 2. Hay otra forma en que Satanás trata de que los creyentes se sientan miserables, culpables e inútiles. El enemigo les hace pensar que las normas para ser un creyente son tan altas que nunca las podrá alcanzar, haciéndoles dudar así de su salvación. A Satanás le gusta hacer que los creyentes piensen que su fe no es verdadera ni vale lo que la Biblia dice. Quiere persuadirles que la fe es un don tan especial y tan raro que solamente muy pocos lo tienen. Les dice a los creyentes que la fe significa no dudar nunca de su salvación y siempre creer que sus pecados son perdonados. Y les engaña diciéndoles que si alguna vez los creyentes llegan a dudar, cuestionar o caer en ansiedad, entonces Satanás les dice que no tienen la fe verdadera. Vamos a ver. Primero, al efectuar todo esto, Satanás está haciendo que la fe signifique más de lo que la Biblia dice. Dios dice en la Biblia que los creyentes pueden tener la fe verdadera sin estar seguros de que la tienen. Es interesante. Pero si así no fuera, el apóstol Juan no hubiera escrito lo siguiente. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ellos creyeron, pero no estaban seguros de tener la vida eterna. Juan escribió para mostrarles que tenían vida eterna. Antes que supieran que tenían vida eterna, ellos ya habían creído, ya tenían fe. Entonces uno puede tener fe sin estar seguro de su salvación. Esto se logra con el crecimiento espiritual y las experiencias que se van viviendo caminando con Dios. Porque cada día hay un poco más de convicción. En tal caso, cuando uno está angustiado por esa duda que hay en su mente, debe de considerar que es un signo positivo, porque el que no es hijo de Dios no tiene ninguna preocupación, ningún pendiente, ninguna angustia de saber cuál será su porvenir con relación a Dios. Solamente el Hijo de Dios está deseando estar en el cielo y es el único que puede temer no estar ahí. Solamente el inconverso vive despreocupado y no le importa lo que vendrá. Pero el creyente quiere que le garanticen, que le aseguren que estará con el Padre en el cielo. Les comento esto porque en cierta ocasión, siendo director del grupo de los jóvenes, dando una clase, una de las alumnas externaba su preocupación por saber si en realidad estaba siendo considerada por Dios como salva, si en realidad estaba escrita en el libro de la vida. A ella le preocupaba no llegar al cielo por alguna razón. Quería estar segura de que iba a estar allá en el cielo. Y mi respuesta fue: ¿y por qué te angustia? Ella dijo: porque yo deseo estar ahí. Y le hice ver que su deseo era una genuina demostración de que ya tenía fe, de que ya creía, de que ya estaba deseando la vida eterna, de que ya estaba deseando la comunión con Dios, y eso era el signo de su salvación. Eso representaba y estaba externando y nos estaba diciendo que era salva. Es así. Los incrédulos no tienen ningún deseo, ninguna preocupación de pecar, de quedar mal con Dios, del juicio final, del gran día. Los creyentes ansiamos la segunda venida de nuestro Señor. Deseamos que lleguen ya las bodas del Cordero. Esperamos el gran día. En concreto,
Satanás no va a angustiar a un incrédulo diciendo: ¿y qué tal si no vas al cielo? Oye, ¿estás seguro que vas a ir a la vida eterna? Porque sabe que al inconverso no le importa. Satanás va a molestar al que sí le importa. Si usted es atacado por esas angustias, significa que a usted sí le importa llegar al cielo. Es entonces un signo de que usted es salvo. En segundo lugar, Dios nos dice que la fe significa recibir a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, por haber creído. Satanás quiere que los creyentes piensen que la fe significa siempre estar seguros y nunca dudar de que Dios les ame y de que su destino es el cielo. La verdad es que puede existir la fe verdadera aun cuando haya muchas dudas. Por ejemplo, en Mateo 14, versículo 31, leemos: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro inició caminando sobre el agua tal como su maestro, pero dudó. Una persona puede creer verdaderamente y, no obstante, a veces dudar. Este fue el caso de Pedro. Creía, tenía fe y, sin embargo, dudó. En tercer lugar, la seguridad es un efecto o un fruto de la fe. Por lo tanto, no debe confundirse con la fe misma. Estar seguros de que somos cristianos no es la misma cosa que creer en Cristo. La fe es lo que viene primero y la seguridad viene después. La fe no puede perderse. La seguridad sí. En esto confiamos, que el Señor, con su gran amor y misericordia, nos abraza y nos hará descansar despejando nuestras dudas. Seguramente que Él ya le ha tomado a usted en sus benditos brazos, y usted ¿acaso lo ha olvidado? Pues debemos recordar que Él nunca nos abandonará. Ese sentido de plenitud no es constante. Se busca en comunión, se preserva en oración. La tercera táctica del diablo para lograr que los creyentes duden, se depriman y se sientan miserables e inútiles es que juzguen equivocadamente la providencia divina. Satanás quiere que los creyentes piensen que Dios está en su contra y que les está tratando duramente. Satanás quiere que crean que, debido a que su vida resulta difícil, Dios no les ama. Esto sucede con los inconversos sobre todo. Ellos ven solamente las apariencias. Toman en cuenta cada dificultad y cada sufrimiento de los creyentes para pronto suponer que Dios no ama a sus hijos. Los nuevos creyentes oran y le piden a Dios algo, pero no les contesta o les responde negativamente. Esperan recibir algo bueno, pero terminan siendo desilusionados y se sienten defraudados. Se esfuerzan para obedecer a Dios, pero luego sus sueños son frustrados. Entonces comienzan a pensar que Dios no se preocupa por ellos, que los ha abandonado o que no existe. En tales circunstancias, los creyentes deben recordar lo siguiente. Primero, que muchas cosas pueden estar en contra de sus deseos y de sus sueños sin estar en contra de su bien. Siempre recibieron lo que querían Abraham, Moisés, Pablo, Jonás. No, se encontraron con muchas circunstancias providenciales contrarias a sus deseos, pero no en contra de su bien espiritual. La providencia puede obrar contra nuestros deseos, pero nunca en contra de nuestro bien. Nos engañamos muchas veces cuando pensamos que algo nos hará bien simplemente porque lo deseamos. Y es que nuestra corta visión de la vida
hace que consideremos benéfico algo que no necesariamente lo es. Dios, que conoce el futuro, sí sabe lo que más tarde nos vendrá como consecuencia de nuestros deseos y lo que anhelamos. En segundo lugar, la mano de Dios puede estar en contra de una persona al mismo tiempo que su amor y su corazón están a favor. La mano de Dios parecía estar muy en contra de Job, cuando en realidad Dios le amaba mucho y lo estaba utilizando para un bien mucho mayor y para darle una lección a él y a todos los que hemos conocido esa historia, además de demostrar su autoridad sobre Satanás. El amor de Dios por los creyentes no cambia, aun y cuando su providencia parezca estar en contra. Recordemos esto. En tercer lugar, las cosas difíciles que sobrevienen a los creyentes en la providencia de Dios tienen un buen propósito. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las circunstancias extrañas, oscuras, dolorosas en que los creyentes llegan a encontrarse, siempre les adelantan en su camino hacia el cielo, en su peregrinaje hacia la felicidad. Vamos en avance aun cuando sufrimos. Hemos aprendido que nuestras vidas son pasadas por pruebas como el oro es pasado por fuego para limpiarlo de las impurezas. Cuando Dios está obrando en la vida de un creyente, las cosas difíciles y duras siempre le conducen a bendiciones y a la prosperidad espiritual. José tuvo una vida dura cuando fue vendido como esclavo y cuando fue encarcelado, pero después fue usado por Dios para salvar a su familia. La vida puede ser confusa y a veces muy dura para los creyentes, pero la Biblia enseña que en todas estas cosas Dios nunca está obrando en su contra, sino para su bien y el bien de otros. Dios en verdad se preocupa por su pueblo y nunca deja de estar al control del universo entero. Por lo tanto, los creyentes no deben permitir que Satanás les haga amargarse o dudar del amor de Dios. El apóstol Pablo había recibido inspiración del Espíritu acerca de este tema, y él escribió en Romanos 8, versículo 38, «Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro». Padre, agradecemos la oportunidad de estudiar este método por el cual recordamos que has perdonado nuestras faltas y que en el Señor Jesús se ha hecho la justicia que demandaban nuestras culpas. Gracias por olvidar nuestros pecados, porque el día de hoy podemos desentendernos de ellos luego de habernos arrepentido y pedirte perdón. También es alentador el comprender que las más duras pruebas han de tener un logro benéfico en nuestra vida espiritual, mismo si de momento no lo vemos. Y cuánto más te agradecemos que hayas enviado a tu Santo Espíritu a morar en nosotros para que nos siga alertando cuando estamos en riesgo de pecado. Ese mismo Espíritu que nos conmueve para desear ya estar contigo morando en completa paz. Señor, tus hijos te decimos, creemos, pero aumenta nuestra fe. Te pedimos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén.